¿Sabías que China acaba de convertirse en el primer país en llegar a la cara oculta de la Luna? El domingo 2 de junio del 2024, una nave espacial china aterrizó en la enigmática cara oculta de la Luna para recoger muestras de suelo y rocas, un hecho que convierte a China en un rival a tener en cuenta para Estados Unidos en la exploración espacial. En el video de hoy te contaremos todo acerca de esta impresionante misión y lo que significa para un país como China. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Esta misión es la sexta del programa de exploración lunar Chang'e, que lleva el nombre de una diosa lunar china. Es la segunda diseñada para traer muestras de nuestro satélite natural, tras la Chang'e 5, que lo hizo desde el lado visible en el año 2020. La nave despegó de nuestro planeta el 3 de mayo y se embarcó en una compleja misión de 53 días. La sonda fue lanzada por el cohete Larga Marcha 5 en el centro de lanzamiento de satélites de Wenshan en la isla de Hainan. El módulo de alunizaje aterrizó a las 6:23 horas el día 2 de junio del 2024, como la cuenca del Polo Sur Aitken, según informó la Administración Espacial Nacional de China. La cuenca del Polo Sur Aitken es un cráter de impacto creado hace más de 4.000 millones de años y tiene 13 kilómetros de profundidad y un diámetro de 2.500 kilómetros. Se trata del mayor y más antiguo cráter de este tipo en la Luna, por lo que puede proporcionar información más antigua sobre ella. También, cientos de científicos chinos creen que el enorme impacto puede haber expulsado materiales de las profundidades de la superficie. En la misión actual de China, el módulo de aterrizaje utilizó un brazo mecánico y un taladro para recoger hasta 2 kilogramos de material superficial y subterráneo de la cara oculta de la Luna en unos 2 días. Tras recoger las muestras, Chang'e 6 extendió un brazo robótico para izar la bandera china. La bandera, hecha de roca volcánica basáltica, fue diseñada para resistir la corrosión y las temperaturas extremas de la cara oculta de la Luna. La roca basáltica fue triturada, fundida y estirada en filamentos de 1/3 de diámetro de un cabello humano, luego hilada y tejida en la tela para formar esta bandera. De este modo, China se convirtió en el primer país en desplegar su bandera nacional en la cara oculta de la Luna, que mira permanentemente en dirección opuesta a la Tierra. A continuación, un ascensor situado en la parte superior del módulo de aterrizaje transportó las muestras en un contenedor metálico al vacío hasta otro módulo que orbita alrededor de la Luna. Según los expertos, las muestras recogidas por el módulo de aterrizaje Chang'e podrían proporcionar pistas claves sobre el origen y la evolución de la Luna y el sistema solar, mientras que la misión en sí proporciona datos importantes y prácticas técnicas para avanzar en las ambiciones lunares futuras chinas. La enigmática cara oculta de la Luna es tan diferente en la cara visible lunar en tantos aspectos que, sin las muestras devueltas, los científicos lunares no pueden comprender plenamente la Luna como un cuerpo planetario completo. Por esto, las muestras devueltas por la sonda espacial Chang'e 6 permitirán dar grandes pasos en la resolución de estos problemas. La cara oculta de la Luna se encuentra fuera del alcance de las comunicaciones normales, lo que significa que Chang'e 6 también debió depender de un satélite que fue lanzado a la órbita lunar en el mes de marzo pasado, el Weijiao 2. La sonda lunar china Chang'e abandonó la cara oculta de la Luna el día martes 4 de junio. Se calcula que su viaje de regreso a la Tierra durará unas 3 semanas y se espera que aterrice en la región de China de Mongolia Interior hacia el 25 de junio. Varios países se encuentran ampliando sus programas lunares, cada vez más centrados en garantizar el acceso a los recursos y la exploración del espacio profundo. El año pasado, India alunizó por primera vez una nave espacial en la Luna, mientras que la primera misión de alunizaje de Rusia en décadas acabó en fracaso, cuando su sonda Luna 25 se estrelló contra la superficie lunar. En enero de este año, Japón se convirtió en el quinto país en colocar una nave espacial en la Luna, aunque su módulo de alunizaje Moon Sniper tuvo problemas de potencia debido a un ángulo de alunizaje incorrecto. Al mes siguiente, IM-1, una misión financiada por la NASA y diseñada por la empresa privada Institute of Machines con sede en Texas, alunizó
cerca del polo sur lunar. Este alunizaje, el primero de una nave espacial de fabricación estadounidense en más de 5 décadas, es una misión comercial prevista para explorar la superficie lunar antes de que la NASA intente devolver allí astronautas estadounidenses tan pronto como en 2026 y construir su campamento base científico. Aunque los esfuerzos de Estados Unidos por utilizar cohetes del sector privado para lanzar naves espaciales se han retrasado repetidamente en el último tiempo, un ejemplo de esto es que algunos problemas informáticos de última hora impidieron el sábado 1 de junio el lanzamiento previsto del primer vuelo de astronautas de Boeing, cuando un multimillonario japonés canceló su plan de orbitar la Luna debido a la incertidumbre sobre el desarrollo de un megacohete de la empresa SpaceX. La NASA planea utilizar este cohete para enviar a sus astronautas a la Luna con su misión Artemis. El gobierno de China ha destinado enormes recursos en la última década para recortar distancia con las dos potencias tradicionales en el sector de la exploración espacial, como lo son Estados Unidos y Rusia. En el camino ha conseguido éxitos bastante notables, como la construcción de la Estación Espacial Tiangong, el aterrizaje de robots de exploración espacial a Marte y a la Luna o el envío de misiones tripuladas a órbita terrestre. China ha demostrado una determinación y una capacidad técnica notables en su programa de exploración espacial, lo que refleja una combinación de ambición científica, innovación tecnológica y estrategia geopolítica. Este compromiso no solo posiciona a este país como un competidor serio en el espacio, sino que también le permite contribuir de manera significativa al conocimiento global sobre nuestro sistema solar. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de las últimas noticias sobre exploración espacial. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.